Hola muchachos, ¿qué tal? Espero estén muy bien. En este pequeño video voy a explicarles, o bueno, voy a hacerles un pequeño repaso de lo visto en la clase, ¿listo? Entonces, voy a hacer la configuración de un proyecto en Express. Para ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir la terminal. Yo les recomiendo que ustedes la hagan en Git Bash. Ahora bien, si la quieren hacer en PowerShell, les voy a pasar un pequeño comando. Ese comando es el siguiente. Para ello van a tener que buscar aquí donde dice PowerShell en su computador, ya sea Windows 10 o Windows 11. Le dan aquí en la flechita y le dan a ejecutar como administrador. Les va a preguntar que si la aplicación quiere que haga cambios en el dispositivo, le dan que sí y van a pegar este comando de acá. Ese comando se los estaré dejando en ¿dónde? En la descripción del video. Listo, ahí se lo estaré dejando. Ustedes le dan enter, les va a preguntar esto, le dicen que sí, le escriben la S que sí, S de sí y ya estaría. Ahora bien, una vez hecha esa configuración, ya ustedes van a poder utilizar scripts en la PowerShell. Ahora bien, si no les funciona, pues sigan trabajando con Git Bash, pero les debería funcionar. Yo aquí voy a abrir mi terminal, voy a escribir code punto, ok, y se me va a abrir algo como esto. Bueno, se me va a abrir una pantalla de Visual Studio Code totalmente vacía. Ahora bien, lo primero que debemos hacer cuando vamos a crear una aplicación con Node es hacer lo siguiente. Voy a abrir mi terminal. En este caso yo lo voy a hacer en PowerShell porque ya activé los scripts, pero si no les sirve, pues pueden trabajar con Git Bash. ¿Listo? Lo que voy a hacer es git no, npm init -i. Lo que estoy haciendo es inicializando una aplicación con Node y acá se me inicializa. Recuerden muchachos que aquí en esta aplicación, en el package.json, va a ir una serie de configuraciones que las pueden ver acá. ¿Listo? Ese package.json es el mismo que, por ejemplo, que ustedes veían en sus aplicaciones de React. Es exactamente igual. Aquí una de las cosas importantes es que todas las librerías que nosotros vayamos a utilizar, que nosotros vayamos a instalar, esas dependencias van a ir acá. Por ejemplo, recuerdan cuando ustedes instalaban, por ejemplo, Redux o instalaban, por ejemplo, npm React Hook Form, por ejemplo, creo que así era que se llamaba, bueno, npm install, me falta la i. Bueno, cuando ustedes hacían esto, muchachos, esas librerías, todo lo que ustedes instalan, ellas van a quedar aquí en el package.json. ¿Listo? Ya ahorita les voy a mostrar. Ahora bien, yo lo que voy a hacer, después de haber inicializado mi aplicación, es crearme un archivo que se llame app.js. Y aquí voy a hacer un console.log donde diga me ejecuté. Importante siempre asegurarse de que hayan guardado. Yo voy a guardar y voy a escribir nodemon app.js. Recuerden, si no les sirve el nodemon aquí en PowerShell, pues lo hacen en Git Bash. ¿Listo? Y perfecto, me dicen me ejecuté. Recuerden que hay que tener nodemon instalado. ¿Cómo lo instalan? Ejecutan la PowerShell como administrador, escriben npm i -g nodemon, ya eso lo hemos visto muchas veces, y así pueden instalar nodemon. Ahora bien, yo lo que voy a querer es instalar Express. ¿Por qué? Porque Express va a ser esa librería que me va a permitir crear aplicaciones backend con Node de una manera fácil y rápida. Entonces, para ello me voy a dirigir a npm y voy a escribir npm express.
Una vez escriba npm express, me aparece este comando de acá, el cual yo voy a utilizar. Entonces yo lo copio, ok, y bueno, aquí puedo hacer dos cosas, ¿vale? Puedo abrir otra terminal de PowerShell, o sea, aquí le doy en más y tengo otra de PowerShell, ¿listo? Entonces en esta se está ejecutando mi aplicación y en esta puedo ir haciendo mis instalaciones, ¿ok? Vale, lo vamos a ver. Voy a instalar en la segunda npm i express. Él se me instala y fíjense que la aplicación en la otra consola se sigue ejecutando, ¿ok? Y aquí voy a hacer todas mis instalaciones. Ahora bien, fíjense que cuando instalé Express se me creó una carpeta de Nodes Modules. Y eso es porque todas las librerías, todas las paqueterías, cualquier recurso externo que yo instale en mi aplicación, pues obviamente necesita de unos paquetes. Es como cuando instalas algo en por ejemplo, un juego en tu computadora, se descargan pues una carpeta con ciertos archivos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo mismo acá, pero estos archivos van a ubicarse en los módulos de Node. ¿Listo? Ahora bien, si yo me voy a mi package.json, nos vamos a encontrar que tenemos las dependencias y vemos que tenemos Express, es decir, lo que yo les decía, todas las librerías que vayamos instalando las vamos a bueno, librerías, paqueterías, etcétera, etcétera, recursos, lo vamos a ir encontrando aquí en las dependencias. Ahora bien, una vez hecho esto, yo me voy a ir a aquí en el GitHub de Express, en el repositorio, y él aquí tiene una configuración, pero esa configuración yo la voy a hacer desde cero manualmente para que lo vea. ¿Listo? Y la voy a hacer pues como lo vimos en clase ya al final, que fue trabajándolo con una clase. Entonces para ello, muchachos, lo primero que voy a hacer es que en la raíz de mi directorio, es decir, al lado de app, al lado de Node Modules, al lado de esto, ¿sí? Aquí en la misma raíz, en el mismo lugar, voy a crearme una carpeta que se llama Models, que van a venir siendo los modelos de mi aplicación. Ya después vamos a ver qué más modelos se crean y todo eso, pero por ahora voy a pedirles que creen uno que se llame server.js. Y muchachos, a ver, voy a tratar de poner esto acá. A ver, voy a tratar de dejar esto acá. ¿Listo? Y muchachos, a ver, denme un momento, voy a colocar esto acá, sí. Y voy a colocar esta acá. Pero esta la voy a hacer más pequeña. Y ya. Listo, voy a dejar esto así. Y aquí esto. Entonces, lo primero que necesitamos es coger Express. Entonces, lo vamos a coger y lo vamos a importar. ¿En dónde? En nuestro archivo de servidor. Voy a cerrar acá y voy a cerrar esto. En nuestro archivo de servidor voy a necesitar importar Express. Entonces control C, control V y aquí lo tengo, ¿listo? Ahora bien, como es una clase la que vamos a estar creando y con la cual vamos a estar trabajando, vamos a crearnos esa clase server con una S mayúscula, porque recuerden que las clases por convención empiezan con una letra en mayúscula. ¿Listo? Server. Y después aquí lo que voy a hacer es exportar esa clase. ¿Por qué? Porque si no la exporto, cuando yo vaya a buscarla en otro archivo, no la voy a encontrar, ¿sí? Entonces, importante, necesito exportar. ¿Cómo lo exporto? Con module o module.exports. Termina en S, entonces es importante que se fijen que termine en S. Y le voy a igualar a mi servidor. Entonces de esta manera ya he exportado esa clase. Ahora bien, las clases, como lo vimos en clase, tienen atributos y tienen métodos. El constructor es un método especial que tienen todas las clases. Y ese constructor lo que hace es que cuando esta clase se instancie, ya vamos a ver qué es instanciar y cómo es eso. Pero cuando esa clase se instancie, o por así decirlo,
un ejemplo parecido, no es exactamente igual, pero lo pueden ver así. Cuando esa clase se ejecute, cuando esa clase es llamada, ese constructor se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, voy a colocar constructor. Ok. Ese método es un método así. Y muchachos, aquí yo voy a empezar a definir todas las propiedades de esa clase. Entonces, la primera que voy a definir, o la primera atributo que voy a definir o a inicializar, va a ser la aplicación de Express. Si ustedes se fijan acá, aquí lo están haciendo de esta manera con const.app, pero estamos en una clase y no se hace así. ¿Cómo lo haría en una clase? Bueno, coloco la palabra reservada this.app y lo voy a igualar a Express. Aquí pues él me muestra, pero bueno, lo voy a copiar y lo voy a dejar así. Le voy a poner su punto y coma. No es necesario el punto y coma, pero me gusta. Vale. Ahora bien, esta aplicación de Express, Express tiene muchas funcionalidades. Haz de cuenta que Express te da superpoderes, te da ciertas funciones, ciertos métodos, ciertas cosas que tú vas a poder utilizar en tu aplicación. Entonces, todas esas funcionalidades que tiene Express se las estamos colocando a app. ¿Listo? Ahora bien, otro atributo que vamos a crear va a ser el puerto. Después vamos a ver cómo podemos llegar a este puerto y pasarlo a unas variables de entorno, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora voy a colocarle el puerto aquí por así decirlo quemado, y lo voy a dejar allí. Bien, ya definí mi aplicación de Express y definí mi puerto. Como bien recuerdan, aquí tenemos una ruta. ¿Listo? Esa ruta la voy a crear en un método que se llame routes. Entonces voy a crear ese método routes de rutas y aquí voy a definir todas las rutas de mi aplicación. Entonces vamos a ver después cómo refactorizamos todo esto, pero ya más adelante cómo hacemos esto para que sea más organizado, más óptimo, cómo lo colocamos en una arquitectura que se llama MVC, pero eso ya será después. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. This. ¿Por qué this? Porque recuerden que aquí estamos utilizando, si se fijan aquí en el navegador, utilizan app. Pero ese app, para poder yo acceder a ese app, tengo que hacerlo con el this. ¿Listo? This.app.use. Y muchachos, aquí voy a definir mi ruta. Aquí lo hacen con el slash, pero para que se vea el ejemplo, a ver, puede ser cualquier cosa. Les voy a mostrar lo siguiente. Imagínense, voy a crear ahorita acá PokeAPI. Y bueno, muchachos, la PokeAPI, voy a copiarme este pad y lo voy a pegar acá. Estos muchachos hasta acá, hasta esta parte de acá, esto viene siendo el dominio de, bueno, esto de acá, es solamente esto de acá, viene siendo el dominio del servidor, es decir, la dirección IP donde se aloja. ¿Se acuerdan el ejemplo que habíamos visto de esto de acá? Que hacíamos una petición a Google Maps y eso, el dominio, y que eso se transformaba después en una dirección IP cuando pasaba por el servidor DNS, ¿vale? Ese es el nombre del dominio. Y esto, muchachos, de acá es el recurso. Entonces hagan de cuenta que esto de aquí muy bien puede ir, por ejemplo, acá, ¿cierto? Es un ejemplo para que lo vean. Pero eso lo vamos a ver después. Al punto al que quiero llegar, muchachos, es que lo que se coloque acá va a ser el recurso que se va a colocar en el navegador. Es decir, si yo coloco slash, pues sería, por ejemplo, como estoy trabajando localmente, sería algo como localhost. Recuerden el puerto, y vendría siendo el slash. Ok, si yo le coloco otra cosa,
Aquí en el navegador yo colocaría, o sea, acá muchachos, en el navegador, acá yo colocaría enlace otra cosa, ¿cierto? Entonces enlace otra cosa. Eso para que lo tengan en cuenta. Listo. Aquí en este caso, por ejemplo, yo voy a colocar saludo. Saludo. Listo. Y acá muchachos, voy a enviar un callback que tiene la request, la response y muchachos, acá es una función de flecha y lo que voy a hacer es enviar este res.send hello world. Aquí, bueno, hola mundo, lo voy a dejar así. A ver, que me falta res.send. Está bien. A ver. Un callback. Qué raro. No sé. Ok. A ver, un momento. Aquí me falta el... ¿Cómo se llama la flechita? Listo. Es una función de flecha. Me faltaba la flechita acá. Bien. Entonces, muchachos, lo que yo voy a querer enviar res.send hola mundo. ¿Listo? Y ya tendría esa ruta. Entonces, cuando yo en mi navegador acceda a localhost 2.3000, ¿por qué 3000? Porque es el puerto, es la saludo, yo voy a ver allí en mi pantalla un hola mundo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es esto de la request y la response? Quiero que hagan alusión a lo que nosotros veíamos en la clase. Acá que el cliente, muchachos, lo voy a colocar con este color, con un azul. El cliente hace una solicitud a mi servidor, una solicitud, request, ¿cierto? Esa solicitud, muchachos, tiene mucha información. Tienen lo que es el recurso al cual va. Este maps, por ejemplo, este maps vendría siendo equivalente a lo de mi saludo, ¿cierto? Es la saludo. O sea, este es las map, sería como la equivalencia, pero obviamente en este ejemplo de acá de Paint, al saludo, ¿listo? El protocolo, los headers, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando ustedes enviaban el token desde React que lo enviaban por los headers? No sé si lo recuerden. Bueno, todo eso, muchachos, va por la solicitud, es decir, por la request. Cuando ustedes hacían un post y enviaban, por ejemplo, el body, que ustedes sabían que para ustedes crear la información de React, por ejemplo, no sé, iban a crear un usuario, ustedes enviaban pues la información de ese usuario. Bueno, pues la información de ese usuario, muchachos, viene por la request. Ya más adelante vamos a ver cómo trabajar con esa request. Pero ahorita lo que quiero que entiendan, muchachos, es que esa request es la solicitud y allí se encuentra mucha información que envía el cliente al servidor. ¿Listo? Ahora bien, la respuesta es la información que, por ejemplo, envía el servidor al cliente. Por ejemplo, ustedes para solicitar, por ejemplo, en React, cuando ustedes solicitaban que les trajera un usuario, o por ejemplo, se los voy a mostrar aquí con la Poke API. Acá, Poke API. Voy a escribir Poke API. Muchachos, cuando ustedes utilizaban, por ejemplo, en su Poke API de React y hacían una solicitud con el Axios y la enviaban, cuando en el momento en el que yo doy submit, por ejemplo, voy a colocar aquí Charmander, en el momento en que yo le doy submit, es decir, en el momento en el que Axios hace esa petición, se hace una solicitud. El servidor, muchachos, es el encargado de procesar, ¿cierto? De procesar, él procesa esa solicitud y de acuerdo a lo que se esté pidiendo, el muchacho envía una respuesta, ¿cierto? Envía una respuesta. Pues bien,
Esa respuesta, muchachos, se envía con este parámetro que tenemos acá, con el res. Este red, muchachos, tiene muchas cosas. Ahorita estamos viendo con el send, pero ya vamos a ver cómo enviar JSON y todo ese tipo de cosas, que es lo que más nos interesa. Pero me interesa que quede claro el concepto. Ahora bien, otro método que vamos a necesitar es el listen. Bueno, no, this punto no. Voy a crearme el método listen. Ok, listen. Y muchachos, voy a abrir de nuevo Express acá. Este no era. Este sí era. Y muchachos, fíjense que aquí utilizan app listen 3000. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En este método de acá, yo lo que voy a hacer es app. No, ¿verdad? Porque recuerden que yo para utilizar app lo tengo que hacer con el this, porque estoy haciendo referencia a una propiedad de esta clase. Entonces voy a colocar this.server, perdón, this.app. Ahora bien, como en el app, como les comentaba anteriormente, tengo acceso, muchachos, a todos los superpoderes, a todas las funciones, a todos los métodos, a todas las cosas, todos los recursos que tiene Express. Express tiene un método que se llama listen, que me permite colocar a la aplicación a escuchar. Es como que yo le diga, oye, por favor, aplicación, ponte a escuchar, pero por este puerto, ¿listo? Por este puerto vas a estar escuchando todas las solicitudes que te vayan a hacer, ¿listo? Entonces, punto listen, abro y cierro paréntesis, y voy a colocar el puerto, this.port. Y adicionalmente a ello, muchachos, yo voy a querer enviar un callback. Ok, voy a querer enviar un callback. Entonces, muchachos, ese callback yo lo voy a enviar aquí. ¿Y cómo lo voy a enviar? Pues coloco la comita y envío igual. Y envío, muchachos, ese callback. Y le voy a colocar un mensajito. En este caso, pues como mi tablet ya me muestra el mensaje, este mensaje, pues le voy a dejar ese, como para no tener que colocar otro. ¿Listo? Entonces, servidor corriendo en el puerto this.port. Obviamente lo mejor es que manejen todo en inglés, ya saben. Pero en este caso, por fines didácticos, bueno, se los voy a mostrar así. Ahora bien, muchachos, ya tenemos nuestra clase. ¿Listo? Tenemos nuestra clase servidor, que tiene el constructor, las rutas, un método de rutas y un método listen. Y estamos exportando ese servidor. Y yo quiero, muchachos, que cuando esta clase se instancie, ya vamos a verlo instanciar. Cuando esta clase se instancie, muchachos, este método de ruta se ejecute. Para ello, yo tengo que tengo que invocar ese método dentro de ese constructor. Entonces, para hacer eso, voy a colocar this.routes. Y muchachos, cuando yo después instancie esta clase, este método de ruta se va a ejecutar y se van a poder realizar todas las acciones que estén dentro de este método. Ahora bien, una vez configurado todo esto, yo me voy a ir a mi archivo app y aquí voy a instanciar esa clase. Pero para instanciarla primero tengo que importarla. Entonces voy a hacer const server con la S mayúscula porque tiene la S mayúscula. Server va a ser igual a require. Y muchachos, ¿dónde está ese servidor? ¿Dónde está ese archivo? Si se fijan, estoy aquí en app. Estoy en app. Para ir a ese archivo, tengo que entrar a mis modelos y después a server. Entonces, voy a colocar models/server. No es necesario que le pongamos JS. A ver, funciona igual, pero los archivos JS no son necesarios colocarle la extensión. Ya si fuese un archivo PDF, JPG, etcétera, etcétera, etcétera,
Cualquier otro tipo de archivo, ya ahí sí es necesario colocarle la extensión. Pero como es un archivo de JavaScript, no es necesario. Ahora bien, una vez hacemos esto, vamos a querer tener acceso aquí solamente lo estoy importando, pero todavía no lo estoy utilizando. Para poder utilizarlo, muchachos, tengo que instanciar esa clase. Entonces voy a colocar con server igual a new server. Al colocar esto, muchachos, al decirle new server, estoy instanciando esa clase. Y lo pueden ver, lo pueden asemejar como que aquí lo que estoy haciendo es ejecutar este server. Cuando yo ejecuto este server, lo que se va a ejecutar es lo que esté dentro de ese constructor. ¿Ok? Lo pueden asociar así, pero realmente hay más cosas porque en el server, o sea, además de ejecutar el constructor, yo voy a poder tener acceso a todas las propiedades y métodos. Es parecido a lo que hacen con el New Promise, incluso es parecido a esto de Express, porque muchachos, si yo me voy acá a Express, vamos a ver, bueno, Express, muchachos, tiene muchas funciones, aplicaciones, etcétera, etcétera, muchas cosas que yo voy a poder utilizar. Entonces, todo lo que esté dentro de este servidor, cuando yo instancie esa clase aquí en app, yo voy a poder tener acceso a todo. Es decir, yo voy a poder, si yo quisiera, yo voy a poder tener acceso a mi punto app, ¿cierto? Yo voy a tener acceso al puerto server.port, por ejemplo. Yo voy a tener acceso a todas las propiedades y a todos los métodos. Por supuesto, también yo podría llamar el routes, ¿sí ven? Pero a mí el que me interesa llamar aquí en este caso es el listen. Entonces voy a colocarle server.list. ¿Por qué el listen, muchachos? Porque el listen, ay Dios, porque el listen, muchachos, es el que me va a colocar a esta aplicación a escuchar. Ahora bien, profe, y yo pude colocar el listen acá, list.listen, y no hacer esto. Claro que se puede, sí, se puede, no hay ningún problema, pero yo lo quiero hacer de esta manera para que vean pues cómo se hace. Y normalmente yo lo hago en mis aplicaciones, lo hago de esta forma como lo están viendo así. ¿Listo? Entonces, bien, voy a irme acá a mi terminal. Voy a subir acá a la otra, a la de donde tenía ejecutando, y vemos que la aplicación está funcionando. Tenemos que el servidor está corriendo en el puerto 3000, lo cual está bien. Ahora bien, si yo por ejemplo entro a localhost 3000 sin nada, me dice canon get. Y no se, eso significa que no se puede obtener, no se puede acceder a un recurso que se llama solamente slash, a un recurso que no tiene nada. Y eso es porque nosotros aquí no lo tenemos vacío, sino que tenemos saludo. Si yo le quitase saludo y guardo, importante, y guardo, si no guardan, pues le va a aparecer lo mismo. Y recargo acá, vamos a ver que tenemos hola mundo, ya está funcionando. Pero si yo le coloco saludo, guardo y recargo acá, vuelve y se daña. Y pues obviamente si yo voy a querer acceder por saludo, pues le tendría que colocar aquí slash saludo. Y está funcionando, muchachos, muy bien. Ahora bien, yo les quiero mostrar una cosa. Yo voy a colocar aquí console.log, ¿sí? Y voy a colocar me ejecuté. Vale. Digamos que voy a cancelar este proceso. Lo voy a cancelar y voy a correrlo de nuevo. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué yo no veo aquí el console.log de me ejecuté? Pues muchachos, es porque esa ruta no se ha ejecutado. ¿Cuándo se ejecuta esta ruta? Muchachos, recuerden que la ruta se ejecuta cuando ustedes hacen una solicitud a ese recurso. Es decir, cuando ustedes hagan una solicitud a slash saludos, saludo, esa ruta se va a ejecutar. ¿Listo? Cuando se haga la solicitud.
En este momento no se ha hecho ninguna solicitud. ¿Cuándo lo haría? Cuando ustedes hacen el axios.get a tal ruta. O cuando yo recargo aquí el navegador. Entonces yo voy a recargar y vemos que tenemos un console.log de mgqt. Esto quiere decir que cada vez que yo hago una solicitud a esa ruta, todo lo que está dentro de esa ruta se ejecuta y se envía, muchachos, una respuesta. Y así es que funciona esto. Entonces, por eso es que yo les explicaba al principio en las clases anteriores el tema de la request y la response, porque ustedes entendiendo esto, muchachos, entienden cómo es que están funcionando las aplicaciones web, cómo funciona tanto el front y cómo funciona tanto el back. Entonces, muchachos, importante practicar todo esto. ¿Listo? Y después en las clases vamos a estar haciendo más ejercicios. Vamos a estar arreglando esto mucho mejor, segmentando nuestra aplicación. Entonces, muchachos, nos vemos en clase. Que estén muy bien.